Muy bien, estamos listos para la entrevista. Vamos a hablar sobre la valla electoral, la importancia y la aplicación en la inscripción de candidatos y procesos electorales. Estamos en compañía del doctor Manuel Chuquillanqui, él es abogado del Gabinete de Asesores del Jurado Nacional de Elecciones y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás, Mijo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Previo a un proceso electoral, durante un proceso electoral hacemos siempre un llamado al voto informado. Y el voto informado no consiste solamente en conocer a candidatas y candidatos y las propuestas de las organizaciones políticas, sino también cómo saber cómo funciona el sistema. En este caso, por eso le hacemos la consulta. ¿Qué es la valla electoral? La valla electoral es, digamos, un límite, ¿no? Una barrera que tiene que superar una organización política para poder conseguir un resultado. En el caso del Perú tenemos dos vallas electorales. Una valla que es la valla de representación y otra que es la valla de cancelación. La valla de representación está incluida en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones y allí básicamente se señala cuál es la barrera que tienes que superar para poder ser parte de la repartición de escaños en un proceso electoral. Digámoslo, por ejemplo, en el caso de la elección del Congreso de la República necesita 5% de los votos válidos o haber conseguido 7 congresistas, que es el equivalente al 5% del total del número legal de congresistas, ¿no? Este símil entre el 5% y los 7 votos válidos tiene que ver con el voto preferencial. No, no en este caso estamos hablando de 7 representantes que puede haber obtenido o puede haber obtenido 5% de los votos Son válidos. 2 estándares. Son cualquiera de los 2 estándares. El que se alcance es el que te sirve para acceder a la cifra repartidora, ¿no? Que es esta fórmula matemática a través de la cual también vamos a conversar. Claro, a través de la cual se asignan los escaños a cada una de las organizaciones políticas. Eso es la valla de representación. La valla de cancelación es una barrera que, si no es superada, tiene como consecuencia el retiro o la cancelación de la inscripción de la organización política en el registro de organizaciones políticas. Ahora, sobre ambas vallas es importante recordar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha emitido un acuerdo, ¿no? Y en este acuerdo obviamente se señala cómo va a ser la aplicación de esta valla electoral. Sobre la valla de la representación se aplica tal cual como te la he mencionado. La valla de cancelación tiene una característica especial. Y esto es que la valla de cancelación está ligada al proceso de elecciones generales. Es decir, es una consecuencia que se aplica después de un proceso de elección general, que es un proceso que es completamente distinto al proceso de elecciones extraordinarias que vamos a tener el próximo 26 de enero. Bueno, hay toda una revisión, además, obviamente, por eso que es después. Sí, pero hay que tener en cuenta nuevamente aquí que es una valla que se aplica para un proceso que no es en el que estamos, digamos, ya se ha inmersos. dispuesto, ¿no es cierto? El Jurado Nacional de Elecciones ha dispuesto que para ese proceso electoral no rige la valla para la cancelación. Así es. La valla de cancelación no rige para ese proceso electoral porque la ley, en el artículo 13 de la LOP, señala de forma expresa que la barrera de cancelación es una que se aplica después de un proceso de elecciones generales. Hay que tener en cuenta que la LOE distingue entre ambos procesos y señala claramente en el artículo 84 y 85 que este es un proceso extraordinario, es una convocatoria extraordinaria que se realiza y obviamente hay un derecho fundamental que es el derecho a la participación política que tiene que ser protegido y sobre el cual no se pueden realizar interpretaciones restrictivas a la ley, sino se tiene que aplicar estrictamente lo que señala. Regresando a la valla de representación y lo que viene luego, es decir, si organizaciones políticas superan ese 5% o tienen justamente los 7 escaños, ¿qué viene luego, ¿no? Cuando hablaba usted sobre la cifra repartidora. Claro, una vez un partido superado esta barrera, lo que se va a hacer es aplicarles a ellos la cifra repartidora, que es un método que en términos técnicos es el método de D'Hondt, que es una fórmula a través de la cual se van a dividir los votos, ¿no?, entre la cantidad de escaños. Y siguiendo todo un procedimiento se llega al número de curules que se le va a asignar a esta organización política. Votos traducidos en escaños. En efecto. Ahora, hay que recordar aquí de que el Perú, en el caso de una elección congresal, se divide en distintos distritos electorales. Entonces, digamos, se tiene que hacer este cálculo en cada uno de estos distritos en los cuales se ha llevado la elección. En el caso de Lima, obviamente se van a elegir 36. En el caso de Madre de Dios, solamente se va a elegir a un congresista. Una vez hecho este cálculo, obviamente, y después de todo el trabajo postelectoral, porque hay que tener en consideración que OMPE realiza el cómputo, este cómputo es transmitido a los jurados electorales especiales, los jurados electorales especiales hacen una proclamación descentralizada, la cual se reúne y se remite al Jurado Nacional de Elecciones para que ya nuestra institución emita la proclamación de resultados, en la cual se señala
cuántos escaños ha recibido cada organización política y quiénes son los representantes en cada una de las regiones de estas organizaciones políticas, ¿no? Y obviamente después de eso se emiten las credenciales para que estos puedan asumir su cargo ante el Congreso de la República. Muy bien. Todo esto a partir de haber superado la valla de representación. Muy bien, ya sabemos entonces la diferencia entre valla de representación, valla de cancelación. Por ahora debemos concentrarnos en la primera. Sin embargo, algunas organizaciones políticas tienen también dudas sobre aquella normativa que regirá para el siguiente proceso electoral. Porque claro, en 3-4 semanas quizá ya entremos de lleno a lo que vendrá en el Bicentenario. Sí, en efecto, ¿no? En el caso de la barrera de cancelación, por ejemplo, esa es una que se va a aplicar obviamente al proceso de elecciones generales del 2021. Y básicamente lo que dice la valla de cancelación es que se tiene que cumplir uno de dos requisitos. O la organización política obtiene 6 representantes al Congreso de la República o obtiene 5% de los votos válidos en la elección general. Esto quiere decir que puede haber obtenido esta votación ya sea en la elección presidencial, en la elección congresal o en la elección al Parlamento andino. Si en cualquiera de estas obtiene 5% de los votos válidos, esta mantiene su inscripción para el proceso siguiente. Hay que también tener en consideración que para el proceso de elecciones generales del 2021 sí se van a aplicar las modificaciones que se hicieron a la Ley de Organizaciones Políticas en agosto de este año, en las cuales, por ejemplo, se reduce el número de procesos electorales a los cuales una organización política no puede participar. En la legislación anterior señalaba pues de que un partido político se cancelaba si no participaba en 2 procesos generales consecutivos. En el caso de la ley modificada, necesariamente la organización política tiene que participar en todo proceso electoral general, ¿no? Entonces, esos cambios hay que tenerlos en cuenta porque van a regir para la elección del 2021. Próximamente. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Chuquillanqui, por habernos acompañado, empaparnos de lo que tiene que ver con la normativa electoral, porque eso compete no solamente a las futuras autoridades, a las organizaciones políticas, sino también a nosotros, a los electores. Muchísimas gracias. Gracias a ti.